Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group. Eddie, estábamos hablando recién con un historiador cubano que nos contaba sobre el valor histórico de esta información, ¿no? Porque le está poniendo datos, información a algo que se ha sospechado mucho, eh, pero no se ha hablado tanto con fundamento como a partir de este libro. Y usted ha conocido más de cerca no solamente esa época, sino todo lo que ocurría en Colombia con el cartel de Medellín. En principio, y quisiera enfocarlo en el tema de la relación con Cuba, ¿qué es lo que ya se sabía desde Colombia en esos tiempos acerca del papel de Cuba dentro del tráfico? Bueno, pues le comento, yo para la época, cuando estaba el cártel de Medellín en su apogeo, en la época de los 80 y principios de los 90, yo era un adolescente, un niño, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Pero me tocó, como niño y como adolescente, vivir de muy cerca este conflicto. ¿Por qué? Porque toda la sociedad en Medellín, no éramos ajenos. Fue una época de mucha violencia, de muchos carros bombas, en los cuales vivíamos con zozobra y con temor. Aparte de eso, se empezó a generar una cultura, mal llamada la cultura traqueta, en la cual compañeros de colegio, amigos, vecinos, escogieron este estilo de vida y la gran mayoría ya se encuentran bajo tierra. Hablarle yo de qué relación tuvo el cartel de Medellín con Cuba, pues a través de la crónica, de los trabajos periodísticos, se ha dicho que realmente Cuba fue un aliado del cartel de Medellín. ¿En qué forma? Pues nada más y nada menos que hablaba yo con Popeye antes de fallecer, me decía que Cuba era importante para el negocio del narcotráfico, toda vez que tenían que hacer eh, por vía marítima o vía aérea, tenían que hacer tránsito por territorio cubano. ¿Para llegar a dónde? Hacia las Bahamas, donde Carlos Leder tenía su fortín. Ujú. Ya después la DEA se da cuenta de que efectivamente desde ahí hay un centro de operaciones de distribución hacia los Estados Unidos y toda una red para el negocio del narcotráfico. Em, Sé que bueno, todos conocemos y muchos dicen conocer, no tanto como ustedes, de cerca lo que ha pasado en aquellos años a Medellín. ¿Cuán fuerte ha sido la herida de esos años en la sociedad que se puede ver hasta hoy, que haya impactado hasta hoy? Pues vea, aquí en la sociedad de paisa, como le dicen Ujú. a los habitantes de Medellín, los Ajá, los paisas, paisas. Ajá. ¿qué nos dejaron a nosotros? Primero, una estela de dolor, de mucho derramamiento de sangre. Aparte de eso, también vivimos el flagelo de la drogadicción, ¿no es cierto? ¿Y qué le heredamos aún al día de hoy? Ujú. Es que Medellín, y el mismo alcalde Federico Gutiérrez lo ha dicho, Medellín todavía está bajo el control o dominio de ciertas bandas. Eso es como decir, este es Medellín y lo vamos a repartir como una torta. Ujú. Este sector es de fulano, este sector es de X, de Y, o para no hablar con apodos por temas de seguridad. Pero Sí, Medellín todavía se encuentra, eso se todavía hoy. encuentra dividido. Señor, Eso todavía hoy. claro, hoy en día. Ujú. Y es más, y lo más aberrante de todo, que estos capos desde la cárcel siguen dando órdenes para mantener sus rentas ilícitas, ¿como qué? Como la extorsión, el microtráfico, ahí digámosle en pequeña escala, pero que eso es un negocio también que genera mucho, el tema de los cobros, el tema de secuestro, homicidios. Es que Medellín todavía sigue siendo una ciudad con mucho conflicto. Entonces, eso no lo dejó. Y ese fenómeno yo lo he venido analizando a través de 26 años, porque yo empecé a trabajar en un medio de comunicación en el 1997, 98 más o menos. Y me ha generado me ha llamado mucho la atención este fenómeno. Y todo esto fue heredado, dado que Pablo Escobar llegó en su momento
y a través del cartel de Medellín empezó a establecerse en las periferias de la ciudad, en los barrios de aquí, por ejemplo, Laureles, el Velódromo, el Poblado, en Robledo, en Aranjuez. Empezó a formar pequeñas estructuras y a darle el control territorial a ciertos, digámosle, coordinadores o mandos medios para que ejercieran ese control territorial, que aún existe. Creo que se fue a silencio, sí, su micrófono. Ahí está, perfecto. Disculpe. Ahí está, ahí está. Sobre todo con el tema de las rentas que generan esto, Ujú. por decir, el tema de la extorsión a los pequeños tenderos, el tema de extorsión a los de las rutas de los buses, y así sucesivamente ha generado esto, digámosle, un negocio que muchos lo miran, no, es poquito, pero cuando se ponen a mirar las cifras, son cifras Claro. astronómicas. Lo que no se nota tanto es quizás porque la violencia no es tan fuerte, a diferencia de aquellos años. ¿Sería el gran cambio? No, sigue siendo, digámosle, una ciudad de mucho conflicto. Lo que pasa es que ya no se generan esas grandes masacres como la masacre de Oporto, Ujú, eh, los cuerpos que eran constantemente ujú, dejados, digámosle, 5, 6, 7 cuerpos, por decir. Me acuerdo que para la época de 1990, 89, 90, nos decían que Medellín era como Beirut, ¿no es cierto? Que era muy peligroso y llegó a superar en cuanto a tasa de homicidios ujú, las cifras a nivel mundial ujú. y se generaron alertas a nivel internacional para que no visitaran a Medellín y todo este tema del tema del narcotráfico. Sino que es que, a ver, yo le comento, Julio, y a todos los oyentes, eh, el narcotráfico lo han idolatrado, le han subido su perfil, pero a través de las películas. Claro, eso iba a Pero preguntarle, la realidad es porque otra. hay una sensación de que se ha banalizado el tema y se ha convertido en un gran espectáculo. Y de hecho, un tema favorito, no un tema indeseable, sino un tema de fácil consumo. Y, y hasta parece que hasta la música hubiera ayudado también, ¿no? Que esto fuera así. Claro, sobre todo la música de los años 80 que tuvo su apogeo acá en Colombia y el tema de la música electrónica. Y vemos también esa relación entre drogas Ujú, y música electrónica. Hoy ujú. en día no solamente la cocaína, Es ya cierto. estamos hablando del TUCB, ya que el TUCB es repotenciado, el fentanilo y otras drogas como el éxtasis, el Envy, y ya va saliendo un montón de narcóticos que están degenerando nuestra sociedad. Eso es lo que estamos ahí. Mejor dicho, hablar aquí de narcotráfico en Medellín es hablar no desde el punto de vista de las películas de la ciencia ficción, que eso genera, digámosle, como un romanticismo hacia los Ujú, espectadores. ujú. Es por decir, Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam, pero ellos en Hollywood ganaron la guerra y eso le ha generado mucha renta. Sí, sí, sí. Em, a ver, ¿qué impacto ha tenido en esta generación? Ya no hablemos del negocio de la droga, sino a nivel de valores, porque una cosa trae la otra, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho a los colombianos, no solamente a los paisas, el haber tenido estas generaciones que los antecedieron? Usted que vive allá, usted que conoce la sociedad. Pues miren, aquí se ha perdido, digámosle, yo digo que prácticamente 2 generaciones, Ujú, producto de 2 o 3 generaciones, porque ya llevamos 30 años de lucha contra el narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico aún continúa. Pablo Escobar murió, pero ya llegaron a heredar otros varones como Berna y así sucesivamente. La mal llamada oficina de Envigado ha heredado, digámosle, este negocio rentable, no solamente de narcotráfico, sino todo lo que da a su alrededor. Se ha perdido generaciones en cuanto a los valores, porque se ha vendido esa imagen del dinero fácil, de ujú. conseguir poder, tener coches, autos de gama alta, mujeres, las fiestas, usted me lo comentaba, es un tema importante. El dinero fácil. Entonces, el dinero fácil, y digámosle, y es una carrera corta. Ujú, Aquí, claro. por decir, yo he analizado y he hecho varios documentales para televisión española, para la televisión francesa y otros, y empezamos a mirar y es una carrera que los niños desde pequeños los cogen en las comunas
y los llaman carritos, que son, vea, lleve esta razón allí, lléveme este paquete. No saben qué llevan, armas, drogas o Impresionante. quién sabe qué es lo que lleven, y empiezan a hacer su carrera delictiva, el intercriminis, hasta llegar a ser coordinadores, ya luego empiezan a entregarle una zona y por último se convierten en capos. Ujú. ¿Y cuánto es el tiempo que puede durar digámosle, como le dicen acá en Medellín, con la camiseta puesta un capo de estos? Alrededor de 10 años, ese es el promedio, menos. O terminan en la cárcel o terminan en un cementerio. Ujú. Y muchos arriesgan esos. Y es más, aquí hay familias, y se lo digo con conocimiento de causa, que me decían amigos que estaban digamos, en una situación económica de dinero. Mi hijito, traiga plata, como sea, pero traiga plata. Ujú. Entonces, por eso se han perdido esos Claro, valores. claro, Es que claro. aquí juega un papel importante lo que es la escuela, el gobierno y la familia. Ujú. Y la familia, a través, digámosle, estos temas de drogadicción, sí se ha degenerado, han formado familias disfuncionales, con muchos problemas, con muchos vacíos. Em, Me pregunto ahora por los gobernantes, la política y, por ejemplo, en el caso de la FARC, que se sabe que favorecieron todos estos sistemas, el hecho de hacer el acuerdo de paz, si no se flexibilizó de alguna manera o se maquilló que la droga pudiera correr de alguna manera oculta o sin molestar demasiado el poder, porque el poder fue ajustándose a conveniencia de los narcotraficantes. Lo que estoy diciendo es solamente algo que puede verse desde lo lejano. Pero ¿cuál es, usted que está allá, cuál es su opinión? A mi perspectiva, y se lo digo porque conocí de cerca las FARC antes del proceso de paz, durante el proceso de paz, y digámosle que el tema del narcotráfico fue un tema de combustible para financiar Ujú. esa lucha ideológica que tenían. Increíble. Pero esa lucha ideológica que tenían también genera unos ingresos demasiadamente altos. Es más, yo me quedo sorprendido cuando escuchaba ahí el tema de Carlos Leder, que tenía sus vínculos con Raúl Castro y cómo le ayudaban. Y yo me pregunto, pero si es que Carlos Castro tenía un movimiento político que se llamaba Movimiento Cívico Latino Nacional, Movimiento Cívico Latino Nacional, que era anticomunista, Colonialista. anticolianista, Ujú. colianista, y luchaban contra la extradición, totalmente diferente a los fines y a la política del régimen cubano. Pero cuando ya se habla de dinero, y no estamos hablando de $2 o $3, sino de millones, hasta ahí llegan los ideales. Ujú, Y ujú, lo mismo ha pasado con todos estos grupos, ELN, FARC, ahora estamos hablando de disidencias que también viven del negocio del ujú, narcotráfico, que no lo reconocen, que no quieren, no se hacen los de la vista gorda, pero todos, digamos, tienen una injerencia siempre alrededor o de negocios ilícitos como es el narcotráfico, la minería, la extorsión y el secuestro, todos reprochables, pero es una fuente de financiación. cuando mira para adelante, conociendo cómo han ocurrido las cosas hasta hoy, ¿dónde piensa que se puede llegar a romper esto si en algún momento soñamos en que esto se rompa? Me refiero a la importancia del narcotráfico y la relación con los gobiernos. Es que empezando que aquí han habido gobiernos, por ejemplo, el proceso 8000 se llegó a hablar que fue un gobierno el de Samper, que decían que habían entrado dineros calientes del cartel de Medellín, Mm. ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hasta Uribe le han tenido por ahí sus vínculos con el cartel de Medellín, cuando él era director de la aeronáutica, también nos comentaban varias personas. Decir que se va a romper eso es cuando, mejor dicho, los propios gobernantes tengan valores y no vayan a gobernar, para enriquecerse, para buscar su Ujú, beneficio, sino para cuando vayan a trabajar por el pueblo. ujú. Pero eso es muy difícil, es una utopía. Bueno, eso le diría que en el discurso de Petro está, le pregunto si está ocurriendo. En el discurso de Petro, ¿No? En esto de ocuparse del pueblo y buscar lo mejor para ellos. Digo, el discurso pseudo socialista de Petro hay un interés bueno, de ocuparse de su pueblo. Me pregunto cuánto favorece a estos tipos de negociados el hecho de que él esté en el gobierno. mmm,
a ver, como te dijera, hablar del gobierno de Petro, pues yo digo que es un gobierno también como todos que tiene muchas falencias, ¿no es Ujú, cierto? Pero hasta el momento ujú, no se le ha comprobado, digámosle, ese vínculo con el narcotráfico, ujú, por el momento, ujú, o decir que ha tenido una relación o esas cosas así, además que las tendrán, porque, digámosle, en gobiernos anteriores, por ejemplo, la ñeñe política con el gobierno de Iván Duque, es un tema que aún todavía genera mucha controversia, ¿no es cierto? Pero decir que ahora con el gobierno de Petro y tiene relación con temas de narcotráfico, no. Él ahora está llevando es un proceso de paz con el ELN, que ellos también han tenido sus vínculos con el narcotráfico y a gran escala. Eh, Estaría yo también diciendo que Petro es una persona que tiene relaciones con narcotraficantes, no, eso sería totalmente falso. Por el momento yo creo que lo importante es que el gobierno tiene que trabajar por el Estado colombiano porque igual la tasa de desempleo, la tasa de inseguridad, el tema del narcotráfico que hoy en día está disparado, los grandes cultivos, él sí tiene una responsabilidad política en ese tema de la lucha contra el narcotráfico. ujú. Él sí tiene como mandatario de los colombianos, tiene el deber y la obligación de empezar a erradicar estas mafias, esperando que haga su trabajo, pero que vaya a terminar el tema del narcotráfico, para mí es un imposible. ¿Por qué? Porque es una actividad que genera demasiados recursos y, como dicen por ahí, ¿quién va a soltar la gallina de los huevos de oro? Ese es el único temor que tenemos con respecto a estos temas, ¿no? Que por más buena voluntad que haya, mientras haya seres humanos en el medio que puedan corromperse por un poquito de dinero o mucho, el destino tenderá a repetirse de momento. Así es, así es. Ahí es un tema del deber ser y de valores. Pues tienen que ser personas demasiadamente virtuosas, Ujú, demasiadamente honestas ujú, para no dejarse corromper. Es que empezando por el cartel de Medellín que llegó a permear, digamos, el Congreso, llegó a permear las fuerzas públicas, las fuerzas militares, la policía, tenían sus informantes, formaron un bloque de búsqueda para acabarlo a él. Y es más, analicemos este punto. Tuvo que el Estado colombiano, oiga pues, el Estado colombiano, las agencias internacionales norteamericanas asociarse con el cartel de Medellín y con grupos paramilitares para eliminar a Pablo Escobar. Estos se conocieron como los Pepes, y ahí ujú. viene un mito, que se lo digo, se lo traigo a colación. Yo cuando, en la época de 1993, 2 de diciembre, 3 de diciembre de 1993, cuando mataron a Pablo Escobar, lo primero que dieron fue el bloque de búsqueda, dio de baja a la persona más buscada del mundo. Ya después, con el paso de tiempo, empiezo yo a trabajar en el tema de periodismo, escucho otra versión, donde la familia, Roberto Escobar y Luz María, me decían, no, Eddie, mire, lo que pasa es que mi hermano, el lema de él siempre fue, prefiere una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, y por eso él se metió un tiro. Y luego, a través de relatos escritos como este libro que se lo recomiendo, Hermanos de Sangre, de Antonio Rafael Sánchez, Toño Sánchez, donde nos habla del tema de la muerte de los hermanos Castaño. Ahí toca un punto especial y que también don Berna en algún momento lo dijo. A Pablo Escobar lo mató mi hermano alias Semilla. O sea, y era perteneciente a los Pepes, un grupo donde, repito, fuerzas, policía, ejército, todas las fuerzas militares de inteligencia nacional y norteamericanas se unieron con el cartel de Medellín y grupos paramilitares para atrapar, capturar y dar de baja a Pablo Escobar. Ya Pablo Escobar se convirtió, digamos, en un hito. Lo Ujú. cierto es que le dieron de baja. Y el expediente que tuve acceso aparece que fue acribillado con 3 tiros, uno en la pierna, uno en el pecho y otro en la cabeza. Eddie, estoy pasado de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle esto que escuchamos recién de voz de John Jairo Velázquez, de Popeye, que el gestor de alguna manera entre Cuba y Colombia, entre el cartel de Medellín y el gobierno cubano, fue Gabriel García Márquez, esto lo dijo él. ¿Eso es algo que se confirmó o es algo que, bueno, forma parte de... nunca se lo Eso podremos fue, repreguntar? eso
pues que los dos están muertos. Por eso, por eso. Popeye y Gabriel García Márquez. Esos ya pasan a ser mitos. Sí. Pero Nunca sí sabremos. tenemos, pues ahí, digámosle, no se escapa, digámosle, de la realidad, porque, digámosle, fue muy evidente su relación de Gabriel García Márquez con el régimen cubano Ujú, claro, y claro. su cercanía Es con el probable, régimen es cubano. probable, claro. Claro, es probable. Pero ya decir de que él le facilitó, eso ya es un tema, digámosle, salido de los cabellos. Eddie, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos leerlo? ¿Su trabajo dónde se encuentra? A ver, yo trabajo para ifmnoticias.com. Ahí he hecho varias investigaciones. También trabajo con Noticias 1 como corresponsal y Ujú. le ayudo al periodista Daniel Coronel, el director de Univisión. ¿Aquí en Con Estados ellos Unidos o trabajo. para Sí, Colombia? en Univisión. Ok, No, perfecto. yo trabajo aquí como corresponsal Ajá, muy bien, en Medellín muy bien. y les hago así. Mis trabajos me pueden seguir en la cuenta edivanoy@ en Twitter y edivanoy en todas las redes sociales. Ok, Eddie con Instagram, doble Twitter, D y Vanoy con B Y. alta e Y, Sí, señor, así es, para hombre, que lo Julio. puedan encontrar. Eddie, ha sido un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias. Bueno, no, un saludo para todos los radioescuchas en Miami. Un fuerte saludo a toda mi familia que se encuentra allá. Tengo un primo que se llama Yuri, que también le tocó salir por temas de seguridad de acá y se encuentra asilado. Un fuerte abrazo para todos, para usted también y todos nuestros Ha oyentes. sido muy amable, Eddie. Muchas gracias. Eddie Vanoy, abogado, periodista desde Medellín. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.